Una parte del sector agrícola está denunciando que no pueden acceder a un beneficio que había anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa. Para tener más detalles sobre esto, vamos a hablar con Gonzalo Blanco. Él es presidente de APRONOR, que es la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte. Y nos vas a contar, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? Rocío, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, en principio, nosotros los productores agropecuarios, que hemos sufrido fuerte estrés hídrico, sequía, este, hemos solicitado las emergencias agropecuarias provinciales, tanto en Tucumán como en Santiago del Estero, lo propio que producen en Salta. Esas emergencias provinciales se tienen que homologar con la emergencia nacional, ¿no es cierto? Que es lo que ha promocionado el ministro Massa, mediante la cual vos podés acceder, presentando el certificado de emergencia, vos podés acceder a algunas prórrogas. No le llamemos beneficio. El beneficio sería no pagarla, ¿no? En este caso son prórrogas para algunos impuestos nacionales, como por Bien. ejemplo anticipo de impuesto a la ganancia. Claro. Cuando presentamos ese certificado en la AFIP, por ahí nos topamos con que la AFIP nos pide otras cosas. Por ejemplo, hay productores que producen en Tucumán y en Santiago que discriminen qué producciones tiene en Santiago, qué producción tiene en Tucumán, y bueno, y empezamos a dar una serie de vueltas y no podemos acceder directamente, como se ha prometido, a esa prórroga, le llamemos beneficios. Ahora la AFIP los está increpando a estos productores, les está exigiendo el pago, les está haciendo alguna investigación integral por el no pago del impuesto a las ganancias, o les está cobrando intereses sobre mora. No, todavía no, porque recién la mayoría de los productores vencen a fines de mayo, se prorroga hasta junio. Habría que ver qué pasa el mes que viene. Todavía no. Esta prórroga en los impuestos provinciales, en los impuestos nacionales, por supuesto que van con intereses, ¿no? No es que no vamos a pagar los impuestos, se lo va a pagar nada más que el año que viene, como debería ser, porque en realidad anticipo de ganancia es un impuesto totalmente distorsivo que se calcula sobre la base de algo que todavía no ha ocurrido, ¿no es cierto? Claro. Estamos pagando un anticipo de algo que todavía no hemos trabajado y no sabemos, en algo tan difícil como agricultura, no sabes qué resultado va a tener. Gonzalo, ¿qué otras medidas había? ¿Se había anunciado alguna capacidad de crédito blando? ¿Muchos productores del norte han aceptado este tipo de crédito o no es necesario en esta situación? Mira, hablando gremialmente, nunca nosotros los productores no nos gustan los subsidios ni los créditos blandos. A nosotros nos gustaría pagar menos impuestos, no tener diferencia de tipo de cambio, no tener derechos de exportación, mal llamados retenciones. Entonces nosotros podríamos solo afrontar estas crisis como te puede producir una sequía, ¿no es cierto? En el paquete de emergencia agropecuaria hay una serie de beneficios y créditos para las provincias que están bajo el régimen de la ley de emergencia agropecuaria. De todas maneras, eran 1.500 millones de pesos, una cosa así, o 2.500 millones de pesos para un montón de provincias en emergencia. Imagínate, la sequía este año ha abarcado Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, Santiago, Salta, o sea, son 12 o 13, 15 provincias, y bueno, ese dinero no alcanza. En Argentina tenemos más o menos 180.000 explotaciones agropecuarias, ¿me entendés? De esas 180.000, la gran mayoría, en mayor o en menor grado, han sufrido por el estrés hídrico, por la sequía. Ahora, Gonzalo, pensaba, el Estado obviamente no está reaccionando como vos o como los productores necesitan. ¿Qué pasa con los arrendamientos? Porque hay
acá, y lo habrás escuchado en toda la Argentina, pero sobre todo en Capital, el tema de la ley de alquileres, ¿no? De ponerse de acuerdo el propietario con el inquilino. ¿Qué pasa con el arrendamiento rural? Debería haber bajado mucho en función del rinde que tuvo cada uno de los productores. ¿Cómo está ese tema? ¿Ha bajado el arrendamiento para los campos? Y bueno, mira, en muchos casos el contrato que se hace es a porcentaje. Entonces, si te rinde mucho, es mayor el porcentaje para el dueño del campo; si te rinde poco, es menor. Pero en muchos casos se pactan por monto fijo, que se Claro. pagan por adelantado, ¿no es cierto? Entonces, eso, listo, ya pasa a deuda, digamos, a pérdida para el productor, no a deuda. Bueno, Porque si vos vas a sembrar en noviembre, lo pagas al claro. arriendo adelantado, un monto fijo, es de esperarse que para esta campaña que viene bajen esos montos fijos y bajen los porcentajes de alquiler, porque los productores han quedado en una situación muy delicada. Prácticamente las pérdidas, en muchas zonas hay pérdida total, en otras zonas hay pérdida de entre el 70-80%, en otras zonas hay del 50%. Vos con el 50% no llegás a cubrir los costos, Claro. entonces no podés salir a afrontar a un arriendo. Creo que en muchos casos se van a renegociar los contratos y capaz que pasan de monto fijo a porcentaje. Bueno, eso es algo que está por ocurrir en el mediano plazo cuando se empiece la campaña de grano grueso en la zona núcleo, en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La situación es aún más complicada para el pequeño productor, ¿no? Porque ese tal vez no tiene la espalda de seguir sosteniendo la actividad. Incluso muchos representantes también del sector comentaban en relación a la expectativa con la cosecha de este mismo año, tal vez no tener ni siquiera el dinero para llevarla a cabo. Por supuesto, siempre la cadena se corta por el eslabón más débil. En este caso siempre es el productor más chico, que no solo que no tiene espalda, sino que le cuesta mucho más acceder a algún tipo de crédito. De todas maneras, en Argentina son muy escasos los créditos que hay para producción. Banco Nación larga línea de crédito con tasa subsidiada, pero siempre es para compra de maquinaria agrícola. O sea, mira, más que apoyar al sector agropecuario, por ahí largan esta línea de crédito para que el sector metalmecánico agroindustrial pueda comercializar sus productos. Lo que no está mal, está bien, pero no es una política orientada al productor a que pueda afrontar una situación como la que tiene ahora. Los costos en Argentina, los costos de producción, Argentina ha perdido mucha competitividad, son altos. Entonces, después de esta situación, afrontar una nueva campaña es delicado, aún así sea una empresa grande. Hoy tenés tasas de financiación con tarjetas rurales de hasta el 160%. Claro, no. O sea, anual, es una locura. Animarse a tomar esto. Ayer se dio a conocer, lo hizo el INDEC, el índice preliminar de la actividad económica, y el sector más golpeado es el agro, ¿no? Con una caída superior al 40%. Eso refleja, sin duda, digo, todo reducido en un número de qué tan debajo están de los niveles que solían estar, ¿no? Más allá de que hay algunos sectores económicos que están teniendo una recuperación incluso todavía pospandémica y un crecimiento sostenido, una situación muy distinta es la que está pasando hoy en día el agro, más allá de las proyecciones que se hagan a futuro. Y totalmente, ese es un indicador. Otro, estaba leyendo hace un momento, la cantidad de camiones que entran al puerto, cada vez se estira más la diferencia entre lo que son las campañas anteriores y esta campaña. O sea, cada vez entran menos camiones al puerto. ¿Y cómo repercute eso? Yo ahora estoy en el campo, yo tengo el casco del campo a menos de 1 kilómetro del pueblo, y vos vas al pueblo y hay un pueblito chiquito de 1000 y pico de habitantes, tiene una ferretería, vas a la ferretería y el tipo te dice: no vendo nada.
porque los camiones que en esta época andan cargando mercadería, soja, maíz, sorgo, no hay camiones. Claro. Acá se ha perdido un 70-80% la cosecha. Te vas a la chica que prepara comida, que le vende el sándwich a los camioneros, la comida a los productores cuando andamos trabajando en el campo, y te dice la chica, mira Gonzalo, vendo 5 platos por día, no estoy haciendo nada. Entonces repercute en la economía doméstica del interior del país de una manera que, bueno, que uno a veces no se la imagina, Al pero 100%, realmente nos sí. afecta a todos. Es un circuito, Exactamente. sí, que compromete muchos sectores, ¿no? Menos Que están nafta, involucrados en ese movimiento, Santi. menos movimiento de camiones, menos nafta, menos movimiento de la circulación del dinero, los productores tienen menos dinero para gastar y en ese pueblo de seguramente de 1000 habitantes hubo un crecimiento muy grande, como lo vemos en cualquier pueblo de la localidad de Buenos Aires también, los que podemos llegar más cerca. Que Gonzalo, te pregunto, ¿te entusiasma la idea esto de los granos transgénicos resistentes a la sequía como para poder implementarlos? Por supuesto que nos entusiasman como sector. No, vos sabés que nuestro sector es dinámico y rápidamente adopta las tecnologías nuevas que van saliendo, más en el caso nuestro. Por ejemplo, yo produzco casi un 50% de mi producción en Tucumán y otro 50% en Santiago del Estero. Santiago del Estero, como bien saben, tiene unas condiciones climáticas más duras que Tucumán y Claro. que el resto de las zonas productivas. Entonces, especialmente con respecto a lluvia y temperatura, entonces nos viene al pelo este tipo de tecnología por ahí para producir mejor o hacerla rentable a zonas que hoy no son rentables. Amén, dicho esto, el principal factor que hoy tiene un productor agropecuario a la hora de sentarse y analizar una campaña, la campaña que viene, por ejemplo, vos analizás factor climático, factores productivos, qué tecnología vas a utilizar, ves los costos, todo, pero lamentablemente el principal factor es políticas agropecuarias. Bien. Realmente determinan qué y cómo vamos a producir, o si vamos a producir o no vamos a producir en tal o cual zona. Claro. La verdad que es lamentable porque una provincia como Santiago del Estero, que es extensa, que tiene mucho futuro en agropecuario, tanto en agricultura como en ganadería, por ahí no se pueden desarrollar las zonas porque tenemos políticas equivocadas, nos han metido muchos impuestos, nos tratan igual a un productor de Santiago del Estero que de Venado Tuerto, en condiciones totalmente distintas. Entonces, ese es el principal factor a la hora de producir hoy en día. Gonzalo, muchas gracias por atendernos y traernos también la visión de este sector que es, bueno, uno de los más importantes en el Sin circuito duda. económico. Gracias. Muchas gracias y bueno, muy amable por acordarse siempre del interior de Argentina. Hasta luego, Gonzalo.